Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí para tratarnos de un asunto tan momentoso que es el estudio de la física cuántica conectado a la espiritualidad humana. Hoy no tenemos más aquel abismo que separaba el conocimiento científico del conocimiento espiritual. La nueva ciencia ha derrumbado las pilastras básicas del materialismo, que se llamaba entonces el mecanicismo, y ha abierto la frontera para una nueva percepción del universo, donde sabemos nosotros algunos datos importantes. El pensamiento es una forma de energía. Como energía no se crea ni se destruye, nosotros con el pensamiento estamos a hacer creaciones a todo el momento, a hacer sintonías buenas o malas, según pensamos y según procedemos en nuestra vida. Y es muy importante que se busquen los resultados positivos. No basta que digamos que creemos en algo, que debemos hacer la fraternidad entre todas las personas, que tenemos que amar lo que conocemos y lo que no conocemos, y no hacer nada de eso. Las acciones tienen que estar parejas con las emociones. El bueno pensar tiene que tener su refuerzo en nuestras actitudes, en nuestra vida, en todos nuestros momentos. Si no, vamos a hacer como aquellas personas que solamente conocen sus ideas, pero no las viven. Yo conozco la matemática e insisto que 2 más 2 son 5, porque quiero que lo sea. Entonces no estoy poniendo en práctica las cosas que conozco. Y en relación a la espiritualidad, eso es fundamental. Cuentan como chiste la historia de un padre y de un motorista de taxi. El padre todos los domingos iba a su iglesia, hablaba de Jesús a todos los creyentes que estaban presentes por ahí, y el motorista era un hombre terrible. Manejaba en completo desacuerdo con las leyes, tomaba la frente a los otros, decía malas palabras, era completamente indisciplinado. Bueno, se mueren los dos, y en las tradiciones, en la idea antigua, el padre va al infierno y el taxista va al cielo. Entonces el padre no lo comprende y pide una audiencia con Jesús. Quiero hablar con el jefe que me debe explicar lo que pasó. Entonces en la reunión lo explica: Señor, yo hablaba del Señor todos los domingos. Decía que todo debería oír y leer su evangelio. Y ahora me mandan al infierno. Y esto, chofer de taxi, va al cielo. ¿Cuál es la explicación para eso todo? Entonces le dijo un ángel: pasa que en el cielo ahora estamos adoptando una política pragmática, o sea, una política de resultados. Cuando hablaba de mí en tu previera, en la iglesia, los domingos, todos se dormían, y cuando él manejaba, todos gritaban por mí, todos querían que yo existiera y me llamaban. Entonces, como resultado, sus actitudes trajeron a personas a mí lo que las tuyas. Eso nos lleva a pensar un poco si en nuestras actitudes seguimos lo que decimos creer, que es bien distinto. Y es muy importante hoy que la ciencia está abriendo un nuevo horizonte para la espiritualidad. La materia perdió, bajo el punto de vista de las búsquedas científicas de la actualidad, la materia perdió su sustancialidad. La materia no puede explicar los pensamientos, y vamos a ver que las 4 bases del edificio del materialismo realista fueron derrumbadas por la ciencia cuántica. Entonces, en esa actual visión del universo tenemos la ciencia abriendo hacia la conciencia. En la física antigua todo estaba apartado, era todo separado: el fenómeno, el observador, el hombre, la naturaleza,
uno de nosotros y Dios, todo apartado y con una dificultad inmensa de comunicación. La ciencia hoy nos dice que no existe fenómeno sin observador. Y cuando observamos el fenómeno, en una determinada medida tenemos influencia sobre él. Entonces la física cuántica dice que después de la medición es distinto que antes de la medición. No existe propiamente un observador aislado, existe un participante que con su pensamiento influye mismo sobre la materia subatómica. Ahora veamos bien, si con nuestros pensamientos, que son una forma de energía, influenciamos la materia subatómica, influenciamos mucho más los otros y a nosotros mismos, cuando pensamos en algo. Porque nosotros, eso no es un dicho espírita, es de la ciencia cuántica. Nosotros somos emisores y receptores de energía, pero solo recibimos en aquellas frecuencias en que somos capaces de vibrar. Entonces, si yo vibro con el progreso, con el estudio, con el amor, con la fraternidad, yo soy capaz de sintonizar con energías existentes del cosmos de esa misma frecuencia. Ahora, si yo pienso solamente pobre de mí, nadie me entiende, yo soy un pobre a quien Dios olvidó, entonces yo voy a recibir exactamente en esta misma frecuencia, porque somos emisores y receptores. No existen algunos aparatos de radio que captan solamente AM, no pueden captar FM. Nosotros tenemos una amplia capacidad de captación energética, pero si queremos cambiar nuestra vida y estamos con una sintonía negativa, tendremos que cambiar la sintonía. Eso es muy difícil. Hay personas que se ponen por mucho tiempo delante de un aparato de televisión quejándose de la calidad de la programación, esto es muy malo, pero no cambian. Si cambiar las cosas externas es difícil, cuanto más nos será cambiar las cosas internas, que dependen de nuestra actitud. Para eso vamos aprendiendo y vamos poniendo en práctica nuestras ideas. El pensador Wilhelm Osler lo dijo: cuanto más grande sea la ignorancia, más grande será el dogmatismo. El dogmatismo excesivo, mucha ignorancia. Vosotros conocen, por supuesto, yo conozco muchas personas así, que cuando se habla de un tema y se le pregunta, pero ¿leíste el libro A, B, C? Tienen una respuesta extraordinaria, fabulosa. Dicen, no lo leí y no me gustó. Es extraño, porque nosotros, seres comunes, primeramente leemos para después tener nuestra opinión. No necesitan, porque tienen un libreto que lo saben de corazón, y afuera de este libreto no existe salvación. Por eso el espiritismo habla de un nuevo lenguaje. No dice que cosas nuevas van a aparecer en el mundo y que tenemos que estar siempre capaces de entenderlo. No es una doctrina cerrada, es una puerta abierta a los nuevos descubrimientos, un convite, una invitación a pensar de modo correcto y a ser capaz de cambiar cuando la ciencia nos dice que el mundo está cambiando. La ciencia siempre cambió y cambiará. No existe nada absolutamente parado, porque sería contra el propio progreso. En nuestra propia vida es un proyecto que se desarrolla a partir del plan mental. Pensábamos antiguamente en la ciencia que las cosas parten del material para el más sutil. No. Todo que existe y es organizado viene del más sutil para el más denso. Se llama creación descendiente. Una habitación, antes de ser una realidad física, fue el pensamiento de un ingeniero, de un arquitecto, y solo más tarde se transformó en una realidad física.
Las cosas materiales no se organizan por sí mismas. Existe un pensamiento dominante. Y nosotros hacemos muchos planes, muchos proyectos, y muchas veces olvidamos de proyectar nuestra propia vida. ¿Cuál es mi finalidad existencial? ¿Qué busco yo como esencia espiritual? No significa que las cosas materiales normales de la vida estén prohibidas, no. La moral espírita no es una moral prohibitiva, impositiva, no. Es una moral distinta. Ella nos indica caminos y nos dice que la responsabilidad de elegir un camino u otro y todas las consecuencias de esta elección son a nuestra cuenta, porque tenemos exactamente libre albedrío. Es la sustitución de una ética prohibitiva por una moral dispositiva. Disponemos de elecciones, de situaciones, y nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Lo construimos con nuestras acciones. Y existen distintos niveles de realidad, y cada persona ve el nivel en que está preparada para ver. Existen tres formas universales de comunicación: la música, los colores y la matemática. El lenguaje matemática es para especialistas, es la más difícil, pero es universal también. Y muchas partículas en la física fueron predictas por las ecuaciones matemáticas. Pero existe el lenguaje de los colores, el lenguaje de la música, que son universales, pero cada uno va a percibir en el nivel en que está preparado para percibir. Colores, música, y hay otra, el lenguaje del pensamiento, porque nosotros podemos tentar con palabras decir algo que no estamos sintiendo en realidad, pero la persona percibe si creemos o no creemos en aquellas cosas que decimos. Por eso las personas que no utilizan la verdad sufren duplamente. Primeramente porque van a perder la credibilidad de los otros. Segundo, porque van a acostumbrar su sistema de cerebro-mente a no creer en lo que dicen. Entonces, si están enfermos y dicen, yo voy a mejorar, el cerebro piensa, tú siempre mientes, no va a mejorar. Es un prejuicio muy grande. Y la verdad, la fraternidad, son las energías que nos llevan a ascender, a subir en nuestro plan de vida. Y por eso Kardec afirmó, el espiritismo será científico. Es muy interesante, vamos a hacer un análisis, porque cuando Kardec afirma, el espiritismo será científico, la ciencia de su tiempo era materialista. No había sitio en la ciencia del tiempo de Kardec, el materialismo realista, para cualquier cosa del espíritu. Pero los espíritus lo sabían. Hicieron el maestro, no, va a ser científico, porque sabían que la ciencia cambiaría, que pasaríamos del mecanicismo para la relatividad, de la relatividad para la física cuántica, y la física cuántica nos tornó responsables, porque somos co-constructores de la realidad y no simplemente meros espectadores de los fenómenos. Entonces tenemos aquí primeramente el pensamiento de la física clásica, la física que encerró el materialismo, el pensamiento mecanicista. El universo era una máquina fantástica, nosotros máquinas más chicas, sin conciencia, buscando solamente la manutención del DNA por la supervivencia de la especie, y nada más que eso. Existía una ley que es muy interesante, causalidad, pero en su forma rígida. Causalidad rígida significa que a partir del momento en que una causa se desarrolla, los efectos son previsibles e inmutables. Por lo tanto, desde el comienzo del universo, con la gigantesca explosión que fue el Big Bang, todo que se iba a pasar estaba predeterminado. En relación a nosotros seríamos simplemente nuestra genética
añadiendo alguna influencia ambiental y no más do que eso. Este pensamiento de la física generó en la filosofía la idea del destino rígido y inmutable. Todo en tu vida está escrito, tú nada puedes cambiar, tú nada puedes hacer. Es un muñeco en las manos del destino y nada más. La física actual cambia toda la certidumbre por posibilidad. Pero es mejor. Incertidumbre es mejor do que tener convicción absoluta sobre lo que va a pasar. Sí, porque la convicción absoluta tiene un lado malo, un lado cruel, que es exactamente tú nada puedes hacer, porque todo está predeterminado. Entonces, no necesitamos de esfuerzo, no necesitamos luchar por las cosas que consideramos esenciales, porque si está escrito en el libreto del destino, va a pasar. Si no está escrito, no va a pasar. Y hoy sabemos que somos los arquitectos de nuestro destino, porque la física contemporánea nos dijo, puedes elegir. Una misma causa puede producir distintos efectos bajo la influencia del observador. Entonces empezamos a mirar una nueva realidad que empieza con la física contemporánea de Einstein. El primer paso, el observador pasa a ser el parámetro. No podemos hacer cualquier medida sin que tengamos un referencial. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, si miramos una cultura de bacterias, vamos a llegar a la conclusión que las bacterias viven poco tiempo y se reproducen muy rápidamente. Y si una bacteria pudiera nos observar, ¿qué diría? El Homo sapiens se reproduce muy lentamente, muy despacio y vive mucho. Ahora miramos al Sol, las estrellas, incluso nuestro Sol, que también tiene su nacimiento, vida y muerte. Entonces decimos, bueno, las estrellas viven un tiempo muy largo, viven muchísimo. Y si una estrella pudiera nos observar, pobre Homo sapiens, su tiempo de vida es tan corto que tiene que vivir muchas vidas, reencarnar. Su tiempo de vida es tan corto que no hay posibilidad de hacer una medición, porque cuando se hace una medición siempre se comete algún error. Cuando la orden de grandeza del error es semejante a la medición es absolutamente inconfiable. Como las gasolineras, que en Brasil pasa mucho, ponen un precio, nos teníamos hasta los céntimos, los centavos, y ponen, por ejemplo, el precio 3,999. Ese último 9 no existe, no tiene ningún sentido matemático. Entonces todo depende del referencial cuando hacemos una medida. ¿Y quién sabía muy bien de todo eso? Jesús. Jesús dijo, ama a tu próximo. Y sabía que las personas grandes que tienen responsabilidad serían en el futuro absolutamente enamoradas por los números, por las cantidades. Como dijo Saint-Exupéry en la obra El Pequeño Príncipe, es difícil que los chicos entiendan los grandes porque los grandes piensan solo en números. Si yo describo una bella residencia, una bella construcción, con pájaros, con piedras rosadas, no lo entienden. Ahora, si yo digo cuántos metros cuadrados tiene la construcción y cuánto costó en euros, lo entiende inmediatamente. Jesús, que sabía eso, dijo, ama a tu próximo. Y le estaba esperando la pregunta. ¿Cuánto de 0 a 10? Eso es como cuando voy a consultar a un ortopedista, tenemos un dolor en la espalda, por ejemplo, y dice, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Entonces la persona muy impresionada dice, 11.
Y los otros más tímidos, 0.5, doctor. Pero un remedito, por favor, porque 0.5 es mucho para mí. Entonces, Jesús, que sabía de eso, ama a tu próximo. Cuento, como a ti mismo, no es una medida. Te dio otra solución. Ama a tu próximo como yo te amé. Existen dos caminos, puede elegir, que es lo mismo. Eso nosotros sabemos. Aquellos que no aman a su próximo no se aman. Es preciso empezar por amar a sí mismo. Porque si ni a mí mismo yo amo, ¿por qué voy a amar a los otros? Si yo no respeto a mí mismo, ¿por qué voy a respetar a los otros? Todas las personas que actúan bajo el punto de vista de la ética, de forma incorrecta, tienen una autoimagen extremadamente negativa, igual no lo digan ni lo admitan. Pero es así que pasa. Entonces siempre dependemos de un referencial. Y con eso hubo la ruptura de la frontera materia-energía. Porque los físicos, hasta la relatividad, cuando hacían la búsqueda, la investigación de un ente científico, siempre pensaban, ¿es materia o es energía? Las dos cosas es imposible. Y la relatividad probó que las cosas pueden ser materia y energía. No el o excludente maniqueísta, y dependiendo de su estado vibratorio. Y con esa ruptura de frontera tenemos la famosa ecuación de Einstein. En esta ecuación tenemos E, que significa energía, M, cantidad de materia, 1 kilogramo, 500 gramos, C, velocidad de la luz. La ecuación nos dice cuánta energía se puede obtener cuando se transforma una cantidad M de materia en energía. Pero no nos interesa la ecuación en sí misma, la medida. Interesa observar el siguiente. De un lado de la fórmula de la ecuación tenemos la letra E, que significa energía. Otro lado, M, cantidad de materia. Y entre los dos lados de la ecuación, una señal de igualdad. Por lo tanto, no es materia o energía, es materia y energía. En esto Chico Xavier lo dijo antes de la teoría de las cuerdas, que materia era algo como luz coagulada, a bajo teor vibratorio, y es eso que dice hoy la teoría de las cuerdas, la más actual teoría para la explicación del universo. Y no existen vacíos, los vacíos son aparentes, la partícula nace en el vacío y retorna al vacío. Hay partículas que viven solamente 3.600 avos de segundo como materia. Entonces dividimos un segundo en 3.600 intervalos de tiempo iguales. Uno de esos intervalos es la resistencia material del neutrino del electrón, por ejemplo. Entonces la ciencia poco a poco se desmaterializa, y la física cuántica nos dice dualismo. El electrón es energía o materia. Es una onda, entonces puede estar en varios sitios al mismo tiempo, o un trocito de materia que solo puede estar en un sitio a cada momento. Se verificó que puede ser materia o energía. Es una experiencia muy conocida de 1935 llamada el experimento de la doble endija, en que se verificó que el electrón puede se comportar como materia o como energía. Pero lo más sorprendente fue la pregunta que los físicos hicieron solamente a los fines del siglo pasado, de una experiencia hecha en 1935. Pero, ¿qué es lo que hace el electrón se portar como materia o como energía? Y llegaron a la más sorprendente conquista de la ciencia contemporánea, la conciencia del observador, el espíritu del observador, que puede actuar sobre la materia subatómica. Sería algo como si el electrón fuera una conciencia muy chica, deseando satisfacer una conciencia más amplia. Entonces,
Si hacemos una experiencia para verificar las características ondulatorias del electrón, él nos contesta como onda. Si hacemos una experiencia para verificar la calidad de materia, él nos contesta como materia. Por eso sabemos nosotros, en ciencia, lo más importante es saber hacer la pregunta, porque la respuesta va a depender de la pregunta. Cuando los físicos preguntaban al universo solamente como materia, el universo respondía, contestaba en sus aspectos materiales. Cuando aprendieron a hacer preguntas a la energía, a la influencia del pensamiento, empezaron a recibir esas respuestas. Es todo así el universo. Si hacemos preguntas al hombre, como el lobo del hombre, del pensador inglés Hobbes, vamos a tener respuestas del lobo. Pero si hacemos pregunta al hombre, hermano del hombre, al hombre fraterno, al hombre de Jesús, vamos a tener las respuestas compatibles con el hombre hermano de Jesús. Todo depende de cómo preguntamos. Pasó algo con un ciudadano en Brasil, yo no sé de qué nacionalidad es este ciudadano, que tuvo un problema con su coche en la ruta a la noche, y primeramente pensó, bueno, debe ser un problema, le falta nafta, vamos a investigar. Tiene que hacer la pregunta al coche: coche, ¿tienes nafta o no tienes nafta? Existen los instrumentos de panel que nos dicen eso, pero con la pane nada marchaba bien. Entonces tuvo una idea: ¿cómo voy a hacer la pregunta? Abrió la tapa del tanque de combustible, agarró un trozo de papel, lo encendió y lo puso hacia adentro para verificar si miraba la nafta o no. Respuesta: hay nafta y mucha. Y la respuesta no fue adecuada, no fue buena, no fue tranquila, porque no lo supo hacer la pregunta. Cuando preguntamos a la naturaleza es lo mismo. Y hoy sabemos que el observador, por su influencia, es un co-creador. ¿Y qué dice la teoría de las cuerdas? Que todo lo que existe en el universo es el producto de la vibración de chicos trocitos, chicos filos de energía llamados supercuerdas, que al vibrar son filetes energéticos que al vibrar producen la materia y todas sus características. Y ahí nos preguntamos, ¿podría esta vibración pasar al acaso, al azar, como dicen los franceses? ¿Sería el acaso el productor de todo eso? No, porque la ley de la entropía nos dice que al acaso las cosas se desorganizan y no se organizan. Sería como una persona que no conoce música, agarra un violino, pasa el arco sobre las cuerdas y piensa que va a obtener sonidos armoniosos. No, al acaso va a producir solamente ruidos. Aunque la diferencia entre música y ruido hoy es una frontera no muy bien definida, pero se puede hacer una distinción. Entonces se sabe que todo el fenómeno depende del observador y que el universo como un todo depende de un observador supremo, el supremo maestro, porque no tenía ni mismo el instrumento musical. Creó las cuerdas, la puso a vibrar armónicamente para producir, entre otras cosas, nuestro planeta y nosotros, que aquí estamos, muy chicos, casi perdidos del fondo de la Vía Láctea, pero cuestionando el universo y pensando en la evolución. Por eso la cuántica derogó los postulados del materialismo realista. Eran 4. No existen más filosóficamente, y muchos insisten en afirmarlos. 4 postulados, 4 columnas que sostenían el predio del materialismo. Las 4 fueron derrumbadas. Y los materialistas piensan que su predio está en excelentes condiciones. No percibieron la caída todavía.
objetividad fuerte. Dice exactamente que hay un universo material, objetivo, independiente de nosotros. ¿Cuál es la derogación? El observador puede interagir con el fenómeno. No existe fenómeno puro, solo existe el fenómeno cuando es observado, y la observación influye en el fenómeno que estamos observando. Por tanto, columna número 1 del edificio del materialismo realista se cayó. Columna número 2, determinismo absoluto, determinismo causal. Establecido en la causa, el efecto es previsible. Eso fue llevado a las organizaciones humanas. En fines del siglo pasado, cuando había un problema en una empresa, la primera cosa que decían: vamos a hacer la reingeniería del sistema. Como si el ser humano fuera una pieza metálica que se pudiera cambiar, estaría todo resuelto. Este principio está negado por el principio de la incertidumbre de Heisenberg, que dice que partiendo de una determinada causa, nosotros podemos cambiar los efectos según nuestro pensamiento y nuestras acciones. Existe la historia de un ciudadano, yo no sé a qué país pertenece. Los argentinos dicen que era español, los españoles dicen que era argentino, los españoles de Madrid dicen que era un vasco, los vascos dicen que era un catalán, y los catalanes dicen que era un otro ciudadano madrileño. Entonces yo no sé, pero este ciudadano estaba caminando por la ruta para Madrid cuando fue interceptado por un ángel, y el ángel, sin identificarse, le preguntó: ¿para dónde estaba yendo? ¿A dónde vas, hombre? Y el ciudadano contestó: yo voy a Madrid. Pero era un ciudadano muy turrón, por eso nos dicen que es otro. Y este ciudadano miró al ángel y lo dijo con voz firme y decidida: yo voy a Madrid. Entonces el ángel lo dijo: bueno, tienes que añadir al final de tu frase, si Dios quiera, porque si no lo haces, Él va a te dar una punición, va a te castigar. Aquel Dios antiguo, de un solo pueblo, de una sola raza, castigando a todo el mundo, muy rencoroso, muy nervioso, necesitando a toda hora: Dios, como te amo. Muy carente de elogios y estas cosas todas. Pero era lo que teníamos. Entonces, vas a añadir si Dios quiera, o Él te va a castigar. Vamos a ver si aprendes. ¿A dónde vas, hombre? El hombre miró al ángel y le dice: señor ángel, ahora ya sabía que era un ángel. Señor ángel, quieran o no usted y su Dios, yo voy a Madrid. Y el ángel le dijo: última oportunidad. O vas a decir si Dios quiera, o te voy a transformar en una rana y te tirar al charco. Ahora vamos a ver si aprendes. ¿A dónde vas, hombre? Señor ángel, como lo dijo, con mis propias fuerzas, yo voy a Madrid y punto. Entonces el ángel lo transformó en una rana, lo dejó cerca de 30 minutos del charco, lo devolvió a la forma humana y dice: ahora vamos a ver, ¿a dónde vas, hombre? Señor ángel, yo voy a Madrid o al charco. Porque cuando es turrón, es turrón. Pero lo que vemos ahí, que él descubrió que ya no era solamente Madrid, existían dos posibilidades. En nuestra vida hay infinitas posibilidades. En nuestra conciencia debe elegir aquellas que quiere transformar en realidad. No es un destino predeterminado, no, son situaciones de cambio que debemos mirar, enfrentar y decir lo que queremos, porque tenemos libre albedrío. Entonces, la segunda columna del edificio del materialismo realista se cayó también. Tercera, localidad. Esta es un poco más compleja. Se pensaba en la física antigua que un objeto solo podría ejercer una acción sobre el otro de dos maneras. Uno, tocando el otro objeto. Dos, mandando un señal electromagnético
que fuera captado por el otro objeto, un sinal luminoso, por ejemplo. La luz viaja en el espacio a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces todo dependía de una localidad, de un objeto tocar otro objeto o enviar un señal local que sería percibido por el otro. La experiencia de las partículas emparejadas, también llamadas partículas gemelas, comprobó algo distinto. Si tenemos, por ejemplo, un par de electrones gemelos, uno está aquí, ahora en esta sala, y otro está en la Luna. La experiencia era uno aquí y otro en Moscú, por ejemplo, o en un sitio bastante alejado. Entonces, en el mismo instante en que cambiamos, vamos a suponer que el electrón en esta sala esté girando en el sentido horario, el otro también, son emparejados. Si yo cambio este de aquí, en el mismo instante, antes que la luz pudiera llegar, antes que cualquier señal electromagnético pudiera llegar al otro, el otro cambia. Eso está de acuerdo con la grande ley de la física cuántica, que son la ley de la espiritualidad también, la ley de la interconectividad. No estamos aislados. Todos nosotros, en una medida más grande o más chica, nos comunicamos, estamos conectados. Se llama ley de la interconexión universal. Ya lo sabíamos por la espiritualidad, que con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, influenciamos a otras personas, criamos un ambiente energético positivo o no. Esto está científicamente comprobado. Por lo tanto, cuando las cosas están unidas, cuando hablamos, por ejemplo, de los lazos fluídicos, utilizamos el término fluido solamente como una tradición, porque la física habla de átomo, que empezó con Demócrito y significa indivisible, pero es divisible. Entonces solamente un nombre. Los lazos fluídicos que nos unen transmiten instantáneamente las cosas, sin necesidad del tiempo, porque antes del Big Bang no existía ni espacio ni tiempo. Entonces en nuestra parte espiritual nos tornaremos independientes de eso. Mientras estamos encarnados, estamos dependientes del espacio y del tiempo. Entonces la localidad también no existe. Columna número 4. 3 están derrumbadas. Columna número 4, epifenomenalismo. Este es un nombre pomposo, es bonito. Muchas veces las personas no tienen contenido, entonces buscan las palabras más complejas para que todos piensen, bueno, yo no lo entendí, pero no voy a decir que no lo entendí. Entonces es muy bueno, está bien así. Es muy común. Yo conozco casos así. Una ocasión una señora salía de una conferencia, era una conferencia espírita, me parecía, me dijo, el poniente es maravilloso. Yo me emocioné, reí, lloré, estoy con las emociones todas en la piel. Maravilloso, fantástico, nunca he escuchado algo semejante. Sí, ¿qué dijo él? Bueno, lo que dijo no lo comprendí nada, pero fue maravilloso. Es así, la comunicación a las antiguas. Cuando tiene lo que decir epifenomenalismo, significa que todos los fenómenos mentales subjetivos, honor, carácter, fraternidad, amor, sensibilidad, son consecuencia del funcionamiento del cerebro como máquina física, como aparato físico pura y simplemente. Eso es simplemente hacer una confusión entre causa y efecto. El cerebro es el taller del alma y no el alma un producto del cerebro. Es como algunos que les gusta el fútbol, hinchan demasiadamente por un club, están escuchando, imagine alguien que hinche por Real Madrid, está perdiendo a Barcelona por 1-0, el empate clasifica el Real Madrid, la hincha toda con el aparato de radio del oído, son 48 minutos del segundo tiempo y Cristiano Ronaldo pierde un penal. Bueno,
tiran el rayo al suelo, pisotean el rayo no es culpable. El rayo no produjo el fenómeno, está apenas diciendo lo que pasó. Entonces el cerebro es el taller del alma. Nadie es bueno o malo por el cerebro, por simplemente. Claro que un defecto en un aparato de transmisión puede perjudicar la transmisión, es evidente. Y el aparato debe estar en buenas condiciones. Pero el pensamiento, en primer lugar, viene del espíritu. Entonces, los 4 fenómenos del materialismo realista no existen, pero hay materialistas. Y ahora que sabemos de la importancia de nuestro pensamiento como forma energética, sabemos también cómo nos construimos por nuestras emociones. Eso es una pesquisa, una búsqueda de Joseph Dispenza y Candace Pert, que dio a Candace Pert el doctorado en nuestro siglo. Descubrió, nosotros ya sabíamos de eso, por otras palabras, descubrió que a cada emoción que nosotros sentimos corresponde en el hipotálamo una pequeña, grande farmacia que tenemos en el interior de nuestro cerebro, la producción de productos químicos, aminoácidos de cadena chica que se llaman péptidos, que por la pineal, la pituitaria, van a la corriente circulatoria y llegan hasta nuestras células. Entonces hay péptidos para todas nuestras emociones, para el amor, para el odio, para la felicidad, para el victimismo, que es la peor situación posible. Y a cada emoción corresponde esta producción de químicos. Pero cuando el péptido llega a la célula, encuentra los receptores celulares. Si está de acuerdo con el receptor, va al núcleo de la célula, consigue la penetración. Si no está de acuerdo con el receptor, no. Es como si experimentáramos diferentes llaves en una herramienta. Puede servir o no. Entonces, para hacer una comparación sencilla, vamos a imaginar que los péptidos producidos por el amor, por la fraternidad, por la amistad, sean redonditos. Odio, resentimiento, victimismo, envidia, cuadraditos. Entonces tenemos un buen pensamiento, producimos redonditos que van a hacerlo. Pero la célula es inteligente, sabe que ni siempre estamos con los buenos pensamientos, con las buenas ideas. Entonces tendría receptores cuadraditos y redonditos más o menos medio a medio, 50%. Bueno, lo que pasa es el siguiente. Si nosotros empezamos a bombardear nuestras células siempre con el mismo tipo de emoción, por ejemplo, un malo pensamiento, un pensamiento de envidia, produjo cuadraditos, llego a la célula, encuentran los receptores redonditos, se pierde. Encuentran un receptor cuadradito, van al núcleo de la célula y van a alimentarla. Bien o mal, alimentamos nuestras células. Ahora, si pensamos siempre negativamente, producimos casi que solamente cuadraditos, la célula va a pensar, bueno, yo tengo receptores cuadraditos y redonditos. Redondito no aparece más por aquí. Entonces voy a transformar los receptores redonditos en cuadraditos y voy a dejar 2 o 3 redonditos por alguna eventualidad. ¿Qué pasa? La célula hace pedidos al cerebro. Y así como pide reposo, movimentación, sueño, va a pedir, mándame cuadraditos porque tengo hambre. ¿Y cómo se procesa en el sistema cerebro-mente este proceso de pedido? Pelea con alguien, habla mal de alguien, tienes que te aborrecer con algo, no puedes estar tan tranquilo, no eres tú, está cambiando mucho, va a pelear con alguien inmediatamente. Y es por eso que las personas que tienen facilidad para el odio, para el mal querer de los otros, para la envidia, para las benditas, la venganza, cada vez se quedan con más facilidad para eso. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento es casi integral. No hay cuadradito producido que se perca.
Nosotros aprovechamos todas las dosis de las medicaciones que ingerimos, ¿no? Y siempre encuentra el receptor adecuado. Pero si tengo solamente cuadraditos, todos los cuadraditos van a ser aprovechados. Entonces, las personas rabiosas, por ejemplo, cada vez se tornan más rabiosas por una razón cada vez más chica, porque el aprovechamiento es 100%. ¿Hay cómo cambiar todo eso? Sí, pero nosotros construimos los monstruos. Ahora tenemos que destruirlos. Tenemos que matarlos de hambre. ¿Cuál es la situación? Cuando estamos pensando mal, cuando vienen los pensamientos negativos, decimos, pasa. El siguiente, por favor. Vamos a leer un buen libro, vamos a conversar con los amigos, porque si no producimos más cuadraditos, empezamos a producir muchos redonditos, la célula va a pensar, bueno, tengo muchos receptores cuadraditos, mas no hay alimentación para ellos. Llegan muy pocos cuadraditos. Y por otro lado, están llegando muchos redonditos preciosos que no lo puedo aprovechar porque baten en los receptores cuadraditos. Entonces reverte el proceso. Transforma cuadraditos en redonditos. Y cuando nacen las nuevas células, que es la segunda consecuencia, esas nuevas células ya van a nacer con más redonditos do que cuadraditos. Y por eso que las personas que practican el amor, el más importante sentimiento de la vida, las personas que saben amar, aman cada vez más. Las personas que odian, odian cada vez más. No es un proceso solamente psicológico como se pensaba, es un proceso también bioquímico. Aquellas personas que se reúnen solamente para hablar mal de la vida de los otros, se quejan de su actividad, oh, mi empleo es muy malo, el patrón no vale nada, mi colega no vale nada, nadie vale nada. Y cuando lo pierden lloran desesperadamente, pero si era tan malo, ¿por qué lloras? Quién sabe, es una otra oportunidad de la vida, y la vida es una sucesión de oportunidades que tenemos que realizar. Se queja mucho de su pareja y cuando la pierde entra en desespero absoluto porque están acostumbrados. Parte porque resistimos a los cambios y parte porque estamos dependientes de las cosas negativas, porque nos enviciamos en emociones. Es posible enviciarse en emociones. Y no es necesario comprar productos en locales prohibidos. No, nosotros mismos lo producimos. Entonces, más una vez verificamos que somos los constructores de nuestro destino. Y la construcción hecha con amor, con fraternidad, con cariño por los otros, es la construcción más fuerte, capaz de resistir a cualquier fenómeno natural, porque las construcciones del amor son sin duda las más preciosas y las más importantes de todas. Si aprendemos a amar, vamos percorriendo poco a poco el camino de la felicidad. Hay personas que no lo entienden bien, que piensan que amar es comandar, es tornar el ser amado un esclavo. No. Amar es libertarse y es libertar los otros. Hay que haga una confusión entre certificado de matrimonio y certificado de propiedad de vehículo automotor. Es completamente distinto. Amar es buscar el crecimiento de la persona que amamos. ¿Quién es un padre o una madre que quiere ver a su hijo dependiente de sí por toda la vida? Eso es posesión. Eso no es amor. Los padres, los maestros sienten la felicidad cuando verifican que los hijos, los discípulos no necesitan más de ellos. Son capaces de tomar sus propias decisiones, sus propios caminos y muchas veces de dar consejos a sus padres, porque son espíritus de gran maturidad y de gran crecimiento espiritual. Entonces, más una vez verificamos ahora técnicamente que amar nos hace bien. Y existe más. Hay unas búsquedas actuales hechas en España que demostraron que los sentimientos de amor fortalecen nuestro sistema inmunológico.
Sentimientos de amor, de fraternidad, de alegría, de felicidad, fortalecen una pequeña glándula de 2 lóbulos que tenemos tras el hueso externo del pecho, que se llama glándula timo. Y la glándula timo es la responsable por nuestro sistema inmunológico. Hay más, hay una medicina vibracional que en sus búsquedas concluyó que los virus tienen sus frecuencias preferenciales para actuar. Y las frecuencias preferenciales de los virus son exactamente el odio, el victimismo, el rencor, el estado de ánimo negativo. Por eso sabiamente decían los antiguos, quien ama no se queda enfermo. No se puede llevar a los extremos la afirmación, pero quienes aman dan mucho más trabajo a los virus porque fortalecen su sistema inmunológico. Así, en relación al universo, nosotros somos emisores y receptores de energía y solo captamos en las frecuencias en que somos capaces de vibrar. Debemos cambiar la moral represiva por conocimiento. La moral represiva es la moral de aquellas personas que actúan correctamente porque tienen miedo a Dios, a la policía o al diablo. Cuando saben, cuando descubren que Dios puede estar adormecido, porque está muy viejito, cansado de tomar nota de nuestros pecados, de nuestras culpas. La policía puede tardar y con el diablo es posible algún acuerdo. Hacen cualquier cosa en su vida. Tenemos que cambiar la moral represiva por autoconocimiento. Agir, actuar de modo incorrecto hace mal a nuestra esencia, a nuestras células, a nuestro organismo físico y a nuestra evolución espiritual. Y esta es la célebre ley de las atracciones. Nosotros recibimos en las frecuencias que vibramos y podemos hacer la canalización de energía desde un plano más amplio hasta nuestro plano, amplificando nuestra percepción. Entonces vamos a sustituir la visión analítica, que es la visión parcial, por la visión sistémica. En la visión sistémica nos la debemos aplicar en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. La visión analítica, la visión parcial, yo y los otros, el observador y el fenómeno, el hombre y la naturaleza, nosotros y Dios. Quizá ¿dónde? Cuando no debemos pensar en Dios y nosotros, pero pensar en Dios en nosotros. El contacto permanente con las fuerzas de la evolución. La visión analítica apartó el hombre de la naturaleza. Puedes agredir a la naturaleza que ella va a se recuperar un día. No es así. Es nuestro hogar. Y ni debemos esperar solución de ovnis. No, la casa acá es de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Aceptemos consejos, no intervenciones. Y saber que nosotros tendremos en nosotros mismos el propio universo. Nosotros somos parte integrante de la naturaleza. No podemos pensar yo en la naturaleza, yo en la naturaleza, como una parte integrante dentro de esta visión. Y así vamos poco a poco posibilitando el imposible con nuestro pensamiento voltado a la evolución. Por ejemplo, cuando se crearon los números naturales en matemática, los números que surgen de la necesidad de contar, teníamos 1, 2, 3, los enteros, y más adelante el 0. Las operaciones en este conjunto numérico eran muy limitadas. 3 menos 2, 1. 2 menos 3, no existe. Allá está el símbolo matemático que no existe. Pero, ¿existe o no existe? 2 menos 3. Si nuestro universo es el conjunto de los números naturales, no existe. ¿Existe algún provecho en ser espiritualizado y fraterno? Si nuestro universo es del hombre freudiano o hobbesiano, no existe. Si nuestro universo es darwinista, que fue muy mal comprendido, hoy existe más de 12 versiones del darwinismo, se sustituye la prevalencia del más fuerte por una ley universal de colaboración. Pero si estamos pensando en el hombre, lobo del hombre,
no existe solución mejor do que utilizar la fuerza. Mas, ¿qué hicieron los matemáticos? 2 menos 3 no existe. Y ahora inventamos los números y no sirven para nada. Fueron ellos pesimistas y vitimistas y estarían a llorar hasta hoy sin crear más nada. No, los obstáculos son para que nos energicemos y para que hagamos el salto cuántico, energizar para subir de nivel energético. Entonces crearon más y crearon los números relativos. Hoy cualquier chico en la escuela va a decir 2 menos 3 menos 1. Es otro tipo de número, no es un número natural, fue otra creación de los matemáticos. Y tenemos certeza absoluta que los números negativos existen. Muchas veces tomamos conocimiento de esto de una manera muy triste. Vamos al cajero electrónico del terminal bancario, verificamos cómo está nuestra cuenta y aparece un número muy grande con el señal menos a la frente. Tenemos menos 500 euros del banco. Es un desastre, pero existe. Y sabemos que menos 500 más 500 es 0. Entonces ponga 500 para llegar al 0. Pero mismo con los números relativos había operaciones imposibles. 2 dividido por 3, bueno, ahora no existe eso. Tal vez alguien, un pesimista, tenga dicho, solo mismo si cortáramos, si partiéramos los números, sí, partir, fraccionar, excelente, crear las fracciones. Y 2 dividido por 3 es una fracción, 2 tercios, y existe. Y así fuimos entendiendo que imposible no es imposible, y conseguimos volar con el más pesado que el aire, superar la velocidad del sonido mismo con un avión comercial, que ahora está fuera del mundo, está absolutamente superado. Salir de la órbita del planeta, sí. Observar la Tierra a distancia y tener la sensación que es un mundo solo y nos dividimos tanto. Y no sabemos por qué. Por eso los astronautas que pudieron de la Luna observar la Tierra cambiaron completamente sus emociones. Vieron casi una perturbación de sentimientos, porque, bueno, ahí está una singularidad espacial. Un planeta con condiciones distintas de todos vosotros del sistema solar, único que puede abrigar vida como la vida de nosotros. No estoy hablando de otras formas de vida posibles, mas único. Es una sola, una pelotita azul del universo. Y nosotros nos dividimos en razas, religiones, partidos políticos. Hacemos todo para nos dividir cuando tendríamos todo para nos unir, porque es uno solo mundo en condiciones especialísimas, inexistentes en el restante de nuestro sistema solar. Entonces vamos a pensar correctamente y así podremos nos unir más. Esa es la frase de un astrónomo inglés, James Jeans, que dice que la mejor forma de describir el universo, aunque muy imperfectamente, inadecuadamente, consiste en considerarlo como un pensamiento puro. El universo es el producto del pensamiento de la inteligencia suprema. Y en este mundo particular que vivimos, tenemos que practicar la ley del amor. Entonces le digo, encerrando, una poesía de mi madre, lo hizo en portugués naturalmente, acá está traducida, que se llama La Paz, que pregunta: ¿para qué la guerra, hermano? Si después, horrorizado, verás que no valió el sangre derramada. Si el mundo que gira no para jamás, la vida que se pierde no vuelve nunca más. Y no habrá paz hasta que con grandeza no imitemos el ejemplo de la maestra naturaleza. El sol a todos viene con sus rayos a iluminar. De todos los peces es la inmensidad del mar, de todos los pájaros el espacio abierto, para ellos no existen fronteras. Esto es cierto. Y si en el reino mayor, que es el reino de los cielos, todos los hombres, todos los seres son hijos de Dios, ¿por qué no hacemos en este globo por vez primera un mundo de hermanos, pueblos y creencias sin fronteras? Gracias por su atención, por esta vibración de amor, y hasta una otra oportunidad, si Dios quiera.
Si alguien quiere presentar alguna pregunta o alguna aclaración, disponemos ahora de un tiempo, 10 minutitos para esto. Si no se anima nadie, le preguntaría yo. Está muy de moda ahora que con esto de la cuántica y estas cosas parece que todo es posible. Y parece que queriendo una cosa ya se puede conseguir. ¿Hasta dónde hay fantasía y hasta dónde hay realidad en estas cosas? Porque esa es una pregunta excelente, muy buena mismo, porque hay un cierto peligro cuando las cosas viran moda. Todos hablan de eso sin muchas veces saber lo que están hablando. Ahora la palabra de la moda es la palabra cuántica. En el siglo pasado, en los años 80, en comienzo de los años 80, entró en la moda la palabra cibernética y todo su vocabulario. Entonces apareció una palabra que significa realimentación del sistema, que es el feedback. Bueno, como todos adoraban usar las palabras para estar a la moda, muchos colegas míos, profesores, decían: hoy voy a aplicar un feedback a mis alumnos. ¿Cómo va a aplicar un feedback? Va a aplicar un test, una prueba, utiliza la palabra normal, porque feedback es el resultado que yo voy a saber de mi acción. Yo hago una cosa y tengo el retorno, entonces no puedo aplicar a nadie, solo a mí mismo. Pero es la moda. Algunos días en una conferencia en una universidad en Rio Grande do Sul, cuando terminé la charla, un colega dijo: ¿puedo hacerle una pregunta franca y directa? Bueno, si no va a hablar con franqueza, no tiene por qué hablar. Es bueno que sea directa porque puedo no entender toda su intelectualidad. Entonces vamos a la pregunta. Él me preguntó una tontería: profesor, ¿usted cree mismo en la física cuántica? La contestación fue: yo voy a contestar con una pregunta o varias preguntas. ¿Usted cree en el coche, en el avión, en la televisión, en el control remoto? Si la respuesta es sí, la mía también es sí, que no se trata de creer. Pero el peligro es exactamente eso. Veamos bien un ejemplo en la propia física. Ni todos los niveles son posibles para los electrones en un mismo átomo. Cada átomo tiene sus niveles posibles. Y para saltar de un nivel a otro, el electrón necesita de la exacta cantidad de energía que separa los dos niveles. No puede acumular poco a poco, no. Eso pasa con nosotros. Muchas veces escuchamos una cosa, no la entendemos, pasa el tiempo, ahora sí, la eureka del genio. Sí, es eso, cuando tenemos energía suficiente. Entonces, ni todos los niveles son posibles. Y se dice el siguiente: el pensamiento es una forma de energía. Querer es poder, pero necesitamos saber querer para poder crear. Y las creaciones están limitadas, embora sean múltiples, variadas, al nivel de evolución en que nos encontramos. Por ejemplo, una actividad cultural o artística. Yo tengo alguna dificultad para la pintura. No sé si es un problema de cuando yo era niño, que yo hice una pintura en la escuela, llegué a mi casa, una amiga de mi madre la miró y dice: pero qué bello avión diseñaste. Y yo le dijo: no es un avión, es una vaca. Quién sabe, por ahí me quedé más alejada de la pintura, pero no es eso. Ahora veamos bien: si yo quisiera hacer un curso, una escuela de pintura,
¿Podría mejorar? Sí, ciertamente podría mejorar, pero en relación a mí mismo. Ah, no, sería un Picasso en 2 veces, no, ni en 2 veces, tal vez ni en 2 encarnaciones, porque cada uno que quiere mejorar tiene que pensar en sus propias condiciones, no como el otro. Y sí, yo puedo mejorar mucho en relación a mí mismo. Como decía Gandhi, sea usted el cambio que quiere ver en el mundo. No se quiere solamente a cobrar los cambios para los otros. Entonces tenemos niveles posibles, unos que podemos alcanzar con más facilidad, otros que van a exigir mayor esfuerzo, pero nuestra intuición va a nos decir, según el plan en que nos encontramos, cuáles son los niveles posibles en nuestra realidad actual. Así como un electrón que está en el átomo de sodio puede ir a ciertos niveles que no son los mismos niveles posibles para un electrón en un átomo de plomo, por ejemplo. Entonces tenemos que saber lo que podemos hacer, pero una cosa es segura: cada uno de nosotros es más lo que piensa que es, y puede más lo que piensa que puede, pero en su nivel evolutivo actual. Eso es decir que es solo pensar que usted va mañana a tener un yate o otras cosas, eso de segredos, es un exagero que lo hace, pero que podemos y debemos aprovechar las situaciones para cambios, para mejorar nuestra existencia. Esto es absolutamente seguro. Cada uno de nosotros puede más lo que piensa poder, pero hay que tener la intuición, la percepción de los momentos de la vida para saber dónde poner nuestra energía y cómo utilizarla para hacer los saltos cuánticos dentro de los niveles que no son posibles actualmente. Bueno, a mí me sale una pregunta. Creo que a todos, absolutamente a todos nos interesa, y es, tenemos la posibilidad de creer o no creer, en Dios. Ahora, esa forma mágica para llegar a ese entendimiento, yo creo que tiene que ser una evolución. Y yo pregunto, a través de la práctica tenemos una fórmula para llegar a esa conclusión de que Dios es fruto de esta energía que decimos, si consideramos que la energía es fruto de una transformación de la materia. La materia no se construye, se destruye, se transforma. Entonces nos estamos transformando continuamente. ¿Dónde vamos a llegar con esa transformación? La práctica nos da una posibilidad infinitamente agradable, pero el cuerpo humano tiene 8 billones de células. Estas formas estructuradas dan distintas formas de vida. Todas las vidas que se puede dar espacio en todos los campos. Esa es una pregunta. Luego, siempre primero, la energía o la materia. Porque si la materia se transforma la energía. Si la energía se transforma, la materia. Porque no quiero llegar, de verdad, quiero creer. No sé si hay un sentimiento, pero lucho por evitar esa forma de materia, energía, más privado, amor y vida. Esta es una pregunta que o un razonamiento. Ahí lo dejo. Bueno, en verdad, lo que pasó con el cambio de paradigma científico es que, según el paradigma antiguo, era completamente absurdo pensar en Dios, organización del universo, fuerzas inteligentes organizadoras y todo eso. Según el paradigma cuántico, hay una abertura dentro del campo de la filosofía de la ciencia, hay una abertura para la idea de Dios, que no es muy distinto lo que lo dijo Kardec, cuando nos afirmó que los efectos inteligentes solamente pueden provenir de causas inteligentes, que el acaso no puede construir nada. Esa es una ley física llamada ley de la entropía.
al natural las cosas se desorganizan. Entonces, empezó con el Big Bang con una gran explosión. De esta gran explosión surgimos nosotros, por ejemplo. Pensar que una explosión sin organización, sin una fuerza planeadora, organizadora, pudiera crear incluso la vida, es acreditar en la posibilidad mínima. Por ejemplo, para que una simple célula viva pueda existir, necesitamos de una combinación de enzimas y aminoácidos organizadamente. La probabilidad de que esta organización ocurra por acaso es de 1 sobre 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000 es el número 1 seguido de 1000 ceros. Es una probabilidad prácticamente imposible. Hay más. Hay algunas constantes físicas que si fueran distintas, simplemente el universo no podría funcionar. No habría la atracción de los átomos, por ejemplo. Bueno, se hizo un cálculo para que esas constantes físicas fueran producidas al acaso. La probabilidad es de 1 sobre 10 elevado a 200. O sea, acontecería por acaso una vez en cada 200 veces. Ahí hay una contestación materialista que dice, bueno, mas podría ser por tentativas. Exactamente. Y daría cierto una vez en cada 200 veces. Pero el mundo tendría tiempo para esa tentativa. No, no es así. A partir del Big Bang, el universo tuvo un periodo que se llama periodo inflacionario, que duró menos de un segundo. En menos de un segundo a partir de la gran explosión, no hay tiempo para hacer una experiencia que va a ocurrir, va a dar cierto una vez en cada 200 veces. No hubo tiempo y todo ya estaba organizado y el universo funcionó y las constantes estaban definidas. Cuanto al problema de materia y energía, lo que se piensa es que la materia es un caso particular de energía. Todo empieza con la vibración de los filetes de energía, llamados supercuerdas, que al vibrar producen la materia. Entonces, todo empieza con la energía y va hasta la materia. Y nuestro pensamiento influye sobre materia y energía, que son manifestaciones distintas de un mismo ente, y se piensa con esa abertura que no puede ser producto del acaso. Es como alguien que agarra un violín y sale tocando el brindis de la Traviata al acaso, sin nunca tener aprendido. Es necesario, y ahora estamos en el ejemplo en cuerdas que producen ondas mecánicas, sonidos, que son ondas materiales. Esas ondas materiales, si producidas de modo armónico, van a caracterizar una sinfonía, una obra musical. Nosotros podemos producirlas al acaso en un violín, en un piano, en un instrumento musical cualquier, es muy difícil. Entonces se piensa que para hacer, volvemos a las supercuerdas ahora electromagnéticas, hacerlas vibrar de modo a producir un universo organizado, mesmo que exista un caos aparente, existe detrás de este caos una fuerza organizadora. Entonces es en la filosofía de la ciencia. La ciencia no va a decir Dios existe o Dios no existe. Habló equivocadamente, Dios no existe. Está profundamente arrepentida. Si la ciencia fuera una persona, estaría profundamente arrepentida de esa actitud infantil, ahora que ya está más madura. Pero también no dice Dios existe, porque Dios no es de la orden de la demostración. Las supercuerdas jamás serán vistas, jamás serán puestas en un vidrio para análisis, jamás serán filmadas o fotografadas, nunca. Es apenas una deducción de ecuaciones matemáticas, pero muestra cómo el mundo funciona. Es el problema de la llamada abducción. Se postula matemáticamente la existencia de un ente y se ve que todo el universo marcha de acuerdo con esta postulación, con esta fórmula matemática. Entonces no es de la orden de demostración, pero hay una apertura muy grande en el terreno de la filosofía de la ciencia. Por eso, hablar en ciencia y filosofía de la ciencia, en la época de Kardec, era incompatible con hablar de Dios.
Vimos los 4 principios del materialismo realista. Hoy no hay la negación. La filosofía de la ciencia está abierta para los pensamientos espiritualistas. Está abierta para eso. En filosofía no existe decidibilidad, es lo que a veces las personas confunden un poco. En filosofía no existe, como en la lógica de predicados de primera orden, no existe el verdadero o falso. Existe el más o menos plausible. La existencia de Dios es un pensamiento plausible, compatible con la descripción del mundo que hace la física cuántica. Esa es la idea. ¿Alguna otra cuestión? ¿Consulta? ¿Duda? Yo pienso que hay un problema en el que la persona no se conoce a sí misma. Y debido a esto no puede producir buenos pensamientos. Porque como sabemos que nuestro vecino lo conocemos correctamente, pero nosotros no nos conocemos. No sabemos cómo somos. Y a lo mejor no sabemos que somos unas personas que somos egoístas y lo ignoramos. Por lo cual esta deficiencia no nos permite evolucionar y hacer un pensamiento positivo y neutralizar aquel pensamiento que es egoísta. Pero como no nos conocemos, porque no nos han enseñado a conocernos cómo somos ni cómo actuamos, no podemos actuar positivamente. Es un trabajo individual, es un trabajo de, a ver, ¿cómo soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Qué me pasa? ¿Qué hago? Entonces, cuando hay unos defectos, es decir, bueno, aquí hay unos defectos que no me gustan, voy a reemplazarlos o voy a intentar hacerlos distintos para que yo pueda funcionar mejor con los demás, para que mi vida sea mucho más feliz. Sí, y es muy antigua y correcta esa idea de conocerse, porque nosotros estamos involucrados en el universo, somos parte del universo. Si no me conozco bien, es difícil que conozca también el universo. Lo que pasa hoy es que, hablando para las personas que en nada creen, la ciencia está marchando paralelamente con la espiritualidad. Eso es bueno porque va a despertar a las personas. No, materialismo y punto, y Dios no existe. Entonces yo voy a programar mi existencia en las bases. Yo voy a vivir 50, 70, 100, 150 años y acabó todo. La vida ocurriría entre dos inmensos vacíos, antes de nacer y después de morir. Y la persona pensando así, y apoyadas por el pensamiento científico, toman un determinado rumbo para su vida. Pero si van se conociendo y conociendo el universo, del cual somos un reflejo, tenemos en nosotros el universo, se van conociendo que existen leyes naturales perfectas, que hay un planeamiento del universo, que el universo no es fruto del acaso, que ya vivimos y vamos a vivir más, que somos energía, energía no se destruye, vamos a continuar, tenemos un aporte para pensarnos mejor. Pero no hay duda que tenemos que conocernos y también que conocer el universo, porque si no conocemos, agimos de un modo más correcto. Un niño no sabe, porque no conoce las cosas y su organismo, no sabe, por ejemplo, que comer vidrio va a hacer mal. Y es natural que un niño no lo sepa, y los padres tienen que cuidar qué cosas van a dejar al alcance de los niños. Ahora estamos en una fase más madura, vamos conociendo, pero existe un problema. No nos conocimos completamente. Eso es maravilloso, porque vamos descubriendo. Cuando no tenemos más nada a descubrir, estamos tristes, parados en la evolución. Es maravilloso que no lo conocimos. Es maravilloso que yo no conozca todo sobre mi hijo, sobre mi mujer, porque siempre puede tener una sorpresa. La vida es llena de sorpresas. Y algunos dicen, bueno, pero ni todas las sorpresas son buenas. Sí, y por eso debe estar preparado para todas. Es un desafío. La vida es llena de novedades. Es un amante que siempre nos presenta algo de nuevo. Pero por lo menos presenta algo de nuevo. Nos cae en la rutina. Y a veces nosotros queremos dominar. Somos prepotentes.
sentimiento de omnipotencia. Yo amo solo lo que domino, entonces no amo a mí mismo, no amo la vida, porque no puedo controlar la vida. Eso da enfermedad mental, da neurosis. La física antigua era neurótica, no podía controlar la naturaleza, no se conformaba con eso y creaba una naturaleza falsa que pensaba poder controlar, como las personas que se enferman para llamar la atención de los otros, porque no pueden controlar la vida como un todo, crean síntomas pensando que van a controlar síntomas, no controlan ni síntomas, ni la vida, ni los otros. Entonces esos desafíos es que son interesantísimos. Existir el desconocido, donde la afuera no, acá también. Y es interesante un detalle de la física. El electrón puede se manifestar como onda o como partículas. Entonces tiene una doble naturaleza. ¿Y cómo es esa doble naturaleza? Imposible de captar. Los dos aspectos no lo captamos al mismo tiempo. Como nosotros. A veces somos muy bonitos, otras veces ni tanto. Las dos cosas al mismo tiempo no. Entonces hay secretos en la naturaleza que, bueno, son desafíos. ¿Sabemos toda la física del universo? No. ¿La física tiene todas las respuestas del problema de la física? No. ¿La matemática evoluciona? Evoluciona. ¿La biología sabe todas las respuestas biológicas del ser humano en el mundo? No, no sabe. Y eso es muy bueno. Porque si un día llegáramos a saber todo, llegaríamos a aquel cielo antiguo. Nada hacer, solamente escuchar los ángeles cantar. Eso va a nos enojar. No es posible, no está de acuerdo con nuestra naturaleza. Por eso naturaleza, por eso gracias a Dios, Eva dijo a Adán para que comiera del fruto del árbol prohibido. Si no estaríamos en una vida solamente instintiva, sin progreso. ¿Qué era el fruto del árbol prohibido? Comiendo el fruto del árbol prohibido, saberían los hombres la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, gracias a Dios no comieron. Dios estaba apenas poniendo un test en sus criaturas. Porque comiendo, si no comiéramos, para un león, comer un niño o un cordero es lo mismo. Para nosotros, no. Y a partir de ahí, bueno, pues, fue un castigo. Ganarás el pan con tu trabajo. Pero qué bueno. Quienes ganan el pan con el trabajo de los otros no son dignos de admiración por el ser humano. Tenemos que progresar, que descubrir otras cosas. Y les digo, si la manzana permite saber la diferencia entre el bien y el mal, además es muy buena para la salud. Existe incluso aquel ditado en inglés, an apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém o doutor sempre longe. Una manzana cada día mantiene el médico lejos. Significa, no tenemos enfermedades. Si fuera verdad que la manzana haría al hombre comprender la diferencia entre el bien y el mal, yo presentaría un proyecto en Brasil y quién sabe un proyecto universal para todas las naciones, que parte de nuestros impuestos, que no son chicos, fuera utilizada necesariamente para comprar toneladas de manzanas, para tirarlas sobre los hombres que deciden la vida, sobre los tres poderes, lo poder ejecutivo, lo judiciario, lo legislativo de todos los pueblos, con obligación de los representantes de comer al menos una manzana por día, porque entonces sabrían la diferencia entre el bien y el mal, entre la buena conducta y la mala conducta, y quién sabe, seríamos salvos por la manzana. Es una esperanza. Bueno, pues si no hay más preguntas, solo dar las gracias una vez más al profesor Moacir por esta gran ilustración que nos ha hecho, esta aproximación que realmente nos hacía falta a estos temas que son arduos, pero que con su palabra pues realmente nos los hace más próximos. No que lo hayamos entendido todo, cuidado, pero sí que nos lo hace más próximos, más inteligibles y desde luego nos anima a intentar entenderlo mejor. También agradecer la compañía de la señora Moacir, que está aquí y la acompaña en su periplo, con el que a todos pues,
pues honra con su visita y estamos muy contentos de ello. Un aplauso, por favor. Agradecer a todos la compañía de este día y agradecer también al centro y a todos y a este centro cívico la posibilidad que nos ha brindado de estar aquí reunidos y de gozar de estos conocimientos. Muchas gracias y buenas noches.